Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. La reflexión para este día la encontramos en Éxodo capítulo 36. Es interesante porque en estos últimos capítulos del libro del Éxodo encontramos la construcción del santuario o del tabernáculo que Dios pidió al pueblo de Israel. Y en este capítulo encontramos cosas maravillosas. Y la palabra del Señor menciona en el versículo 1 lo siguiente: y Bezalel, Aholiab, y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Anteriormente hemos afirmado que Dios llamó a Bezalel y a Aholiab y les dio sabiduría y los llenó del poder del Espíritu Santo, de tal forma que pudieran tener inteligencia y sabiduría para hacer todo tipo de obra y arte que se requería para poder no solamente construir el santuario, sino también embellecer cada detalle de la misma. Y es interesante notar que es Dios el que les da los talentos y los dones, les da sabiduría e inteligencia. Queridos amigos, en algún momento hemos sido tentados como seres humanos al pensar que son nuestras habilidades, que son nuestros talentos, de tal forma que debemos sacar provecho de eso. Pero no es así en el caso de Dios. Dios nos da talentos, nos da habilidades, nos da dones, nos da sabiduría, nos da inteligencia, con el propósito de servir y hacerlo todo para gloria de nuestro Dios. Porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que el ser humano reconozca que por sí solo no puede hacer nada, pero con la ayuda de Dios podemos hacer muchas cosas. Bien, el apóstol Pablo lo dijo en algún momento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que sea el talento, el don, la habilidad que Dios te ha colocado, o la inteligencia o la sabiduría, recuerda, debe de ser usado para el servicio y para la gloria de nuestro Dios. Ese es el propósito por los cuales el ser humano ha sido llamado, para poder servir al Creador y usar todos esos dones y talentos para poder esparcir el mensaje de nuestro Dios. Cabe señalar que hay una frase muy interesante en este versículo y dice la Biblia: harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Es interesante notar, queridos hermanos, esta frase, porque en varias ocasiones Dios nos pide hacer cosas y en varias ocasiones el ser humano hace otra cosa. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y hacer todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Recuerda, Dios quiere habitar entre el ser humano. Él toma la iniciativa y debemos aprender a escuchar su voz y hacer todo lo que Dios nos ha ordenado. Nos irá muy bien, seremos bendecidos, seremos luz, seremos la sal de la tierra. Podemos alumbrar a los demás porque hemos sido alumbrados por Dios. Es necesario que podamos hacer todas las cosas conforme a lo que Dios nos pide hacer. Cabe señalar que las personas fueron movidas por el Espíritu de Dios y trajeron mucho material para la construcción del santuario. Y en el versículo 7 dice la palabra del Señor: porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra, y se le pide al pueblo de Israel que ya no trajera más materiales para la construcción del santuario. En alguna otra ocasión ellos dieron todo para poder construir un altar, un becerro de oro. Ahora el pueblo está disponible para poder dar todo con el propósito de adorar y de permitir que la casa del Señor se coloque en el centro de Israel.
quiero animarte a que puedas siempre estar dispuesto a dar todo, porque Dios lo dio todo para nuestro bien. Entregó el don más sublime que es su Hijo para que tú y yo podamos tener salvación. Recuerda una cosa, tus habilidades, los talentos, el discernimiento, la sabiduría debe de ser para servir y darle la gloria a nuestro Dios. Que este día puedas servir al Señor. Que Dios te bendiga.